San Ramón, Santiago. Oh, otro con calor. Hola Camila, ¿cómo vas? Qué gusto. Raúl, buenas. Hola, mucho gusto. No, Buena tarde. buenas, buenas. Qué bueno verlos, me encanta. Dame un segundito que se me desconectó el computador. Un minuto. A ver. Mm. Dice. Ok, vamos entonces. Bueno, les voy a dar la bienvenida. Como les decía, hoy día tenemos hasta un invitado especial que ha estado con nosotros en este camino de la formación. Ahí les voy a dar la sorpresita. Les voy a compartir pantalla, si me permiten un minutito, por favor, para la presentación que hoy día se basa mucho como en explicar la formación, pero sobre todo las razones por qué sería tan importante hoy día para nosotros en Chile y Latinoamérica tener personas que sean especializadas en trauma, entendiendo que hay todo tipo de personas que se pueden formar en trauma, ¿ya? Porque hay terapeutas, hay psicólogos, gente de la salud, hay distintas áreas que se conforman dijéramos, nuestro universo de humanos. Entonces, no todo el mundo es, dijéramos, del área clínica, pero nuestra idea de verdad es poder compartir, colaborar un poco en este momento que lo que se ve es una gran necesidad de este tipo de abordaje. En nuestro caso es como buscando ampliar esa posibilidad para las personas en los sistemas que en general podría ser que tuvieran mucha demora, perdón, en atender cosas tan especializadas como es el trauma. Nosotros hoy día tenemos en Chile una alta demanda de salud mental y dijéramos, y por lo tanto, y Latinoamérica igual, también en Europa, o sea, varios sistemas están como en este colapso hoy día en que no es posible, dijéramos, cubrir, ni va a ser posible cubrir nuestra demanda en términos de la traumaterapia, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en Europa, o sea, realmente es un universo de, y qué decir, en otros países como África, otros continentes, perdón, o en este momento, ¿no? En Medio Oriente, con todas las cosas que están pasando. Así que bueno, voy a hacer la presentación porque si no me voy a poner a hablar y no voy a presentar lo que quiero presentarles. Ya. Bueno, esta presentación se basa, ¿no? Permítanme acá, ahí sí. Omitir, dijéramos, prevenir y curar las secuelas de la herida del trauma, ¿ya? Lejos no está de más decir que estadísticamente hablando, intervenir el trauma antes tiene una mejor pronóstico que posterior, ¿ya? Nosotros tenemos lamentablemente el trauma, como describimos en un libro hace un par de años atrás con una chilena americana, con Catalina Ureta, hace 2 años atrás le pusimos curación somática en la época del trauma. ¿Por qué? Porque con la neurociencia y las nuevas investigaciones se ha abierto un campo de posibilidades, ¿ya? En la traumaterapia. Es una distinta forma de acompañar los procesos del trauma, ¿no? A través del cuerpo. Entonces, pero siempre va a ser súper importante entender que más antes mejor, ¿ya? Y en realidad no todo el mundo sabe cómo evaluar el trauma, cómo encontrar las razones, los fundamentos, los síntomas, las causas. Es difuso, es un quehacer que requiere mucho ojo, que requiere mucho escucha, que requiere, dijéramos, tener algunas herramientas que son bien técnicas en algún momento, pero que se pueden ir aprendiendo en la medida en que uno tiene los intereses, ¿ya? Así que bueno, hoy día les voy a hablar sobre prevenir y curar las secuelas de la herida del trauma, ¿ya? Eh, en verdad, en esta charla nosotros queremos que la persona pueda definir si esta formación es para ella o no, y si no, de por medio también compartimos mucha información y nos gusta educar, ¿ya? Va a llegar Jimmy Lavino en un ratito más, que es uno de los alumnos que nos ha ayudado a promover mucho este trabajo, que también trabaja mucho en el tema del cuerpo. Y solamente a modo de introducción me voy a presentar un poquito. Ya yo soy psicóloga clínica, soy especialista en trauma hace muchos años. Antes de ser psicóloga, yo ya trabajaba en experiencia somática desde el año 2006. Eh, y después
por la necesidad que tuve, ¿no? Yo era ingeniero en marketing, imagínense, pero me tocó. Por eso yo creo que uno puede venir de cualquier parte, formarse en lo que le toca el destino. Realmente yo estaba organizando actividades siempre en la línea como de salud mental, organizando cosas, y conocí a Catalina Ureta, que fue mi profesora, que vive en Estados Unidos, y con ella yo tuve que aprendí lo primero la metodología de Peter Levine, ya ella muy cercana a Peter, muchos años trabajando juntos. Entonces ella llegó a Chile en este compartir de cosas y de enseñanzas. Así que de la nada me pilló con experiencia somática y bueno, Catalina vive en Estados Unidos, yo me quedé aquí en Chile y durante mucho tiempo fui autodidacta en términos de poder estudiar neurociencia hasta que ya, gracias a Dios, logré llegar a la universidad, a la Escuela de Medicina de la USACH para estudiar neurociencia. ¿M? Y actualmente ya han pasado muchos años, me convertí en psicóloga y me especialicé en trastornos severos de la personalidad, que es medio terrible, y todo lo que es terapia focalizada en la transferencia, ¿ya? Pero siempre, dijéramos, la curación somática y el PHP, que es el proceso de sostener puntos, pero está en inglés, the process of holding points, dijéramos, es la forma en que nosotros integramos el trabajo con el cuerpo. ¿M? Entonces, nosotros buscamos realmente centrarnos en el cuerpo para el abordaje del trauma, abarcando el campo de la neurobiología, la corporalización y la mentalización. Es decir, que nosotros vamos a necesitar de todas maneras en esta formación tener, perdón, algunos elementos que son bien específicos de entender que el trauma afecta nuestra capacidad de pensar, por decir de alguna manera, la mentalización, afecta la forma en que organizamos las experiencias, afecta nuestra salud, no solo mental, sino que física también, ¿no? Va a depender del grado del proceso del trauma, del impacto del trauma, si es un único trauma, si es una cadena de traumas que contiene síntomas, si es un estrés traumático complejo. Si además yo tengo un diagnóstico que me acompaña, por ejemplo, que sea psiquiátrico, no sé, que tengo algún trastorno de la personalidad, o que tengo un trastorno depresivo mayor, o que tengo algo que está haciendo en parte de mi vida que también me está complicando en mi día a día. ¿M? Entonces nosotros en esta gran formación, que tenemos una biblioteca y que realmente nos dedicamos al el estudio y el trabajo en el trauma, realmente nosotros buscamos entregar herramientas profundas que trabajan con el cuerpo para sanar y acompañar procesos de trauma con seguridad, con presencia y con un código ético, dijéramos, de trabajo sostenido. Tenemos muy bonitos grupos. Una de las cosas que aprendí en Estados Unidos es que cada grupo tiene su personalidad, tiene su nombre y se acompañan a lo largo del tiempo. Ha sido una experiencia muy, muy motivadora, en realidad. ¿Para qué comentarles la urgencia de la necesidad de terapia de un traumaterapeuta integrativo en traumaterapia, ¿ya? Imagínense que aproximadamente lo bueno, dijéramos en el trauma, es que las personas, alrededor de un 60 y 80% de las personas van a experimentar en su vida un trauma significativo, ¿ya? Y muchos de nosotros que hemos tenido estos traumas, pero los logramos como sobrellevar. Conste que sobrellevar muchas veces no es recuperarse del trauma, ¿ya? Y aquí yo quiero hacer un hincapié muy técnico, ¿ya? Nosotros logramos en un 60 o un 80%, depende nuestra experiencia de la vida, el cuidado de nuestros padres, si nosotros fuimos personas que tuvimos una base social o familiar adecuada, etcétera, ciertas condiciones que tiene que tener el niño para sentirse cubierto y protegido, ¿verdad? Em, ¿Cómo llegamos a este evento traumático? Sí, cuando uno ve las estadísticas dice, oye, pero harta gente se recupera, un 60 y 80%, pero hacen un hincapié en una palabra que es muy interesante, que es la recuperación funcional. Y la recuperación funcional es como yo puedo hacer cosas, ¿no? La primera vez que yo escuché sobre análisis funcional fue con el doctor Kemberg, psicoanalista, el que creó la terapia focalizada en la transferencia y el que creó todo lo que es, dijéramos, la evaluación estructural en la psicoterapia, ¿no? De cómo yo evalúo cómo está esa persona, ¿ya? Con los años, el doctor Kember desarrolló otros instrumentos hasta llegar a la tipo R, que es especializada en personalidad, pero entre medio, entre el diagnóstico estructural y el tipo R, él creó algo muy simple y que todos podemos utilizar, que es el análisis funcional. ¿Qué es el análisis funcional?
es entender en la experiencia de la entrevista con la persona, no solamente lo que nosotros vemos, que nosotros realmente hacemos un análisis detallado de cirugías, accidentes, caídas, alguna situación de peligro, si alguna vez te atacó un animal, si tuviste una cirugía compleja, si tu parto fue adecuado. Hacemos una historia de, ¿no? de la parte como de neurosomática, por decirlo así, desde las funciones desde el parto o la gestación, ¿no? Revisamos todo eso, pero en paralelo nosotros escuchamos esa historia de la persona, ¿no? Y vemos y le preguntamos, cómo ha sido tus relaciones sociales? ¿Cómo son tus redes sociales, ¿no? ¿Cómo fue tu historia de los estudios? ¿Te fue fácil, te fue difícil? ¿Lo lograste, no lo lograste? ¿Te cambiaste 3 veces de carrera? ¿Te fuiste de una sola vez? ¿Cómo eres tú para los estudios? También se elaboran muchos procesos de investigación sobre la intimidad, cómo son el afecto, el amor que se transmite, la relación, la pareja, ¿no? Y también vemos mucho cómo la persona funciona a nivel laboral y qué hace en sus tiempos libres. Con eso nosotros tenemos el análisis funcional. Por eso decimos, oye, ¿cuáles son los síntomas de un trauma? ¿Y cómo nos afecta, ¿no? Este trauma? ¿Y lo tenemos o no lo tenemos? Siempre la persona, nadie va a ir a una sesión de terapia en general, diría yo, por un trauma, al menos que la persona sepa que uno es sumamente especializado y que lo va a atender porque tiene trauma, ¿no? Es caso puntual. Pero en general las personas vienen porque alguna de estas 5 funciones no camina. ¿Ya? Entonces, eso ya es un criterio, como se podría decir, en que nosotros, cualquiera de las relaciones sociales no están buenas, los estudios no se siente la persona realizada, la intimidad no camina ni para adelante ni para atrás, por ejemplo, lo laboral me cuesta un mundo y el tiempo libre no lo sé manejar o no lo incluyo, ni siquiera existe porque soy trabajólico, ¿ok? Entonces, ese es mi primer, junto con la análisis de lo que es físico corporal, ¿no? Accidentes, categoría de trauma. Yo me voy a fijar en este otro, ¿no? Que es poder encontrar una comprensión, ¿no? De realmente cuál funcional yo soy, ¿ya? A veces ser funcional es una autoexigencia, ¿ya? Eso no implica que nosotros resolvimos nuestro trauma. Por eso es que claro, qué bueno, un 60% recuperación funcional, pero eso no significa que lo recuperamos el trauma y eso yo quiero hacer hincapié. Tenemos cansancio, un cansancio en extremo que puede llegar a fatiga, ¿no? Ustedes saben que el burnout se llama fatiga o se llama burnout o en realidad el nombre técnico realmente es depresión por estrés físico, es una depresión, no es eso es un cuadro clínico, depresión por estrés físico, ¿no? Hay estrés, hay miedos inconscientes, ¿no? No sé que tengo trauma, pero me aparecen estas conductas o estas sensaciones y sobre todo es muy común la adicción. Ya el trauma, pucha, podría decir que en un gran porcentaje va a ir acompañado, ¿no? En lo general, diría yo, de realmente problemas de adicción, ¿no? No necesariamente todas las veces, pero hay mucha relación entre traumas no resueltos y adicciones. ¿M? Y muchas veces nosotros tenemos también por el otro lado, el lado más como pareciese más amable, ¿no? La gran dificultad de enfrentar conflictos, ¿no? Eso también es como medio traumático, porque la persona dice, no, yo no puedo. O sea, me ha pasado esto y entonces yo no puedo estar como, yo sufro cuando tengo un conflicto, yo sufro cuando alguien grita, porque en mi casa mi papá nos golpeaba todo, yo sufro, tengo esa experiencia no resuelta, ¿se fijan? Y se emite la conducta nomás. O las personas que sienten culpas. ¿No? Porque pasó a los 16 años un aborto, porque no podía tener esa situación, o porque en realidad tiene otra pareja además de la que tiene. O sea, en realidad el trauma es como un tejido que nosotros necesitamos entender que aparece, dijéramos, entre las emociones, la rabia, la frustración, aparecen elementos que diríamos nosotros que están fragmentados o disociados. Eso es lo interesante del trauma, que el trauma es como si hiciéramos un rompecabezas, lo desarmáramos, pero hubiéramos soltado las piezas por toda nuestra casa y no supiéramos dónde están. Y nos vamos encontrando con situaciones en la vida que nos van recordando, ¿no? Estas situaciones complejas que son como vidrios que pinchamos o que pisamos, algo que nos duele y que nos remite a un recuerdo o una memoria. Porque
Si bien es cierto que ¿no? Bessel van der Kolk dice el cuerpo lleva la cuenta a través del cerebro. El cuerpo siente la emoción, pero es el cerebro que procesa la memoria, ¿no? Porque hay que hacer esa distinción en cuanto a la neurociencia. Dice, sí, el cuerpo tiene memoria, pero la memoria se localiza en el cerebro, ¿ya? El resto del cuerpo resuena con esa memoria con patrones biológicamente que resuenan, ¿no? Para nosotros, dijéramos, venimos de un paradigma corporal donde estudiamos el trauma, ¿no? Nosotros estamos basados en la neurofisiología, en las respuestas somáticas, en la epigenética, en la comprensión de la genética, de cómo son patrones hereditarios, transgeneracionales, ¿no? Si bien es cierto para nosotros importante saber cómo funciona el sistema nervioso autónomo, pero eso es como lo mínimo que uno tiene que saber para poder entender que hay cosas que uno responde al ambiente por adaptación, ¿ya? Dijéramos, nos adherimos al concepto de la neurocepción del doctor Porges, ¿no? De Stephen Porges, sobre su teoría sobre la teoría polivagal, el desarrollo del sistema nervioso, porque es una teoría que por lo menos te explica y te permite entender que sí tenemos reacciones que son automáticas y que no son conscientes, ya, y que aparecen, que emergen, como diría él, ¿no? Y por el otro lado vamos a tener memorias implícitas, acceso a recuerdos traumáticos almacenados en estas sensaciones del cuerpo y no en la narrativa, no en las palabras, ¿no? Pensando claramente que un recuerdo en nuestra memoria solamente es una recopilación de información del cerebro para que dijéramos, busca interpretar algo que está asociado en un concepto o idea de recuerdo, ¿no? No, nadie de nosotros, ninguno de nosotros realmente tiene un recuerdo tal cual como es. Siempre está filtrado por nuestras historias y por nuestras memorias implícitas, ¿no? Y con el PHP, que es una terapia que trabaja la estimulación del sistema nervioso, específicamente, accedemos mucho a aspectos más profundos de la personalidad y el trabajo de las creencias, ¿no? Y sobre todo basados en pensar que si además en términos como necesarios, la persona, el terapeuta quede en condiciones de hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial, ¿ya? Es decir, como para derivación, ¿no? O sea, sabes que esta persona viene con un problema de trauma, pero yo soy médico chino o soy enfermera o soy kinesiólogo, o soy nutricionista, o soy terapeuta holístico, pero en realidad yo siento que esto es demasiado grande y hay que derivar. Entonces también se les enseña mucho diagnóstico diferencial. Esto es, es trauma más un problema de personalidad, es trauma con autismo, es trauma complejo, es estrés postraumático. Tienen que saber como esa discriminación de los distintos cuadros que podemos tener. Y eso lo vemos en profundidad en la formación. ¿M? Y nosotros, bueno, em, aquí les tengo como una pequeña mirada estadística, ¿no? De cómo nosotros, fíjense qué interesante, si nosotros tuviéramos un solo trauma, ¿ya? Si nosotros no, que es lo que pasa comúnmente, ¿ah? Eso quiero decirlo, que esto es más común de lo que uno cree, en realidad no todo el mundo accede a terapia de trauma. Es súper extraño que alguien tenga acceso al revés a terapia de trauma porque no hay. O sea, está a veces el DBT por ahí en algún hospital, en algún grupo, está el TFP en otro hospital, que somos los más como especializados en problemas de personalidad y adicción y todo ese tema, pero hay algunos por ahí de MDR en la Católica, hay grupos de gente que se ha ido formando, pero en general casi nadie tiene acceso. Y cuando uno revisa en el sistema de salud de nosotros, si hay intervenciones como somáticas, es cero. Todavía esto es muy, muy, muy reciente, sobre todo para nosotros acá en Latinoamérica. Ya Peter Levine está en Estados Unidos y Bessel van der Kolk del año 70 tratando de trabajar sobre esto y nosotros nos basamos más bien en un trabajo de un inglés que se llama John Whitman Ray, que hablaba sobre la electricidad en el cuerpo y de los estímulos eléctricos, ¿ya? Que eso es PHP. Entonces nosotros, una persona que en realidad, ¿no? Por ejemplo, no ha ido jamás ni va a ir jamás a un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo ya, podría ser, imagínense, en un trauma único, que podría arreglarse un 50 o 60% de las personas y se podría demorar entre 1 y 3 años. 1 y 3 años ya. Si yo al revés agarro a alguien que, por ejemplo, lo atropellaron,
por ejemplo, que pasó, que se cayó y tuvo un accidente, ¿no? Cuando yo me meto en una intervención, perdón, un poquito más temprana, es que es muy impresionante cómo mejora el diagnóstico. ¿Ya? Si yo cualquier cosa la intervengo los 3 primeros meses, yo voy a lograr una mejora entre un 70 y un 85% de recuperación funcional. ¿Ya? O sea, sin intervenciones, ¿ya? Con intervención temprana, igual logro algo mejor, bastante mejor, ¿ya? Y con terapias especializadas, ¿ya? La mejoría es significativa. Entonces, no es que lo diga yo, lo dicen los estudios en general. El otro día una niña me dijo, oye, mándame algunos estudios. Bueno, gracias a Dios con la inteligencia artificial hoy día uno encuentra metaanálisis, elementos como más fáciles de poder hacer investigación que hace 10 años que uno tenía que ir a sentarse a la biblioteca eternamente el resto del día para poder, dijéramos, hacer esto que yo le estoy presentando. Hoy día no es tan difícil, gracias a Dios. El estrés postraumático, ¿no? El trastorno de estrés postrauma, después de un trauma único, porque primero tengo un trauma único, me pasa algo y después eso se elabora y se procesa con un estrés traumático, ¿ya? En general, el 20 a 30% de las personas, si no lo tratan, generan un estrés postraumático crónico. No poder dormir, no querer salir, imaginarse tener flashbacks, tener miedos irracionales, no querer enfrentar situaciones, ponerse agresivo en algunos casos, ¿no? Todas las condiciones, todo lo que son como dijéramos, las fobias sociales, ¿no? Empiezan a pasar una enorme cantidad de cosas. Si yo no hiciera nada, solamente el estrés postraumático, que lo creo que yo pasé en Chile mucho con el tema de los terremotos y todas las tragedias que nosotros tenemos todo el tiempo en la vida, dijéramos, hay una recuperación de un 50% de las personas alrededor del año. Y en general uno tendería a integrar este estrés postraumático alrededor de los 3 años. ¿Ya? Hay un 70%, siempre hay entre un 30 y un 40% de personas. Imagínense en nuestro país la cantidad de personas que hay con estrés postraumático. ¿Ya? O sea, así calculando, debe haber mucha gente con estrés postraumático porque en verdad no se trata. No se trata en ninguna parte. Recién ahora están haciendo un protocolo de estrés postraumático y lo quieren aplicar. Entonces, son cosas que están que estamos viviendo en el día a día que no nos damos cuenta nomás, po. Si nosotros tuviéramos un trauma complejo, ya que significa con exposición múltiple y prolongada, ¿no? Abusos permanentes, maltrato, negligencia, violencia de género, violencia intrafamiliar, ¿no? Sin intervención. Hay algunas personas, entre un 30 y 40%, que son altamente resilientes y que tienen recursos emocionales para poder salir de esto en forma muy personal y espontánea, ¿ya? Pero cuando nosotros necesitamos terapia, ¿no? Entre un 60 y un 75% se recupera. La recuperación completa es menos común, ¿ya? La gente aprende a gestionar los síntomas más que a eliminarlos, ¿ya? Y eso es súper importante. Y uno de los temas más que son la base de casi todas las cosas que también nos afectan, el trauma de la infancia o el trauma del desarrollo, que no me quiero extender, pero en realidad hay un 25-35% que logra una adaptación funcional, o sea, que se acomoda en esta situación en la adultez. Y si nosotros trabajamos tempranamente, hay una mejora de un 65, un 80%, haciendo que tengamos niños más resilientes, bastante más resilientes. Y bueno, el factor protector clave siempre es un adulto estable, el apoyo escolar, ¿no? El acceso a la salud mental, o sea, todas las redes de apoyo que en realidad va a depender de la situación de la persona o del niño y su familia, que eso también es súper subjetivo y es complejo, ¿ya? ¿Qué es lo que a nosotros estudiamos en en nuestra formación? Los factores que influyen en la recuperación, ¿ya? Ya sabemos que lo más importante es la intervención temprana, sabemos que lo más importante, y eso lo tenemos claro y lo construimos junto con las familias porque nosotros tenemos un enfoque de traumaterapia sistémico, ¿ya? En el sentido de que cuando uno trabaja con trauma no puede no incorporar a la familia. ¿Ya? Porque esa persona va a necesitar redes de apoyo, ¿ya? Y va a necesitar algo que le dé estabilidad, validez, seguridad. Trabajamos mucho todo lo que es la seguridad en la terapia, que la persona se sienta contenido, ¿no? Y que nosotros podamos realmente que la persona pueda reprocesar los elementos traumáticos sin que la persona quede expuesta, ¿no? A la vulneración nuevamente y a una retraumatización
que en realidad si no te manejas bien, la verdad es que no cuesta tanto traumatizar a alguien, o sea, hay que saber trabajar en trauma. ¿M? También nosotros sabemos que la probabilidad de recuperación tiene que ver con la ausencia de un trauma previo. Ya muchas veces la estabilidad socioeconómica también es un buffer, es un factor de protector y la salud física basal buena. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? La contraposición es personas con mayor nivel de vulneración socioeconómica, personas en riesgo y pobreza, como diría a veces Van de Kock, son las personas más afectadas por el trauma. Y hay las que tienen menos recursos y menos condiciones. Y por eso yo siempre he trabajado en las redes de infancia, he trabajado con niños calle, he trabajado con hogares de menores, he trabajado en residencias, he trabajado siempre dando clases y formando durante 18 años, 19 años, ya casi 20, formando especialistas en todo, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en varias partes, ¿no? Y en Chile en lo más que he podido recorrer Chile, para que las personas puedan tener una formación un poquito más acabada sobre algo que está recién comenzando en Chile. ¿Ya? ¿Por qué formarse en curación somática? En nuestra línea es lo que nosotros creemos que, lo que les decía, cuáles son algunos temas de la formación, porque a veces las preguntas nos dicen, oye, pero ¿qué vas a ver en tu formación? Bueno, qué es trauma, ¿no? Cómo se relaciona el sistema nervioso, cómo se afecta el cuerpo. Trabajamos seguridad, vínculo y apego, ¿no? Cómo podemos recuperar dijéramos, esas dificultades en las relaciones. La curación somática, las emociones, la memoria corporal, ¿no? Cómo la expresión está inhibida, ¿no? Y aparece el síntoma somático o psicosomático. Trabajamos todo lo que está en el inconsciente que puede ser traído al consciente desde un espacio de soporte. ¿Ya? Y trabajamos esta técnica manual. El PHP es manual, realmente se trabaja directamente con el cuerpo y el sistema nervioso de la persona para poder regularlo. Y nosotros también, como les decía, necesitamos un enfoque que también incorpore los problemas de la personalidad y la estructuración y poder entender que esa persona, ¿no? Que tiene una personalidad, por ejemplo, histriónica, ¿ya? Que le cuesta controlar sus emociones, por ejemplo, o que es paranoica, que está siempre pensando que le van a pasar cosas. No es lo mismo un trauma para una persona paranoide que para una persona neurotípica, que para un neurótico que es depresivo o que es melancólico. No es lo mismo. Y eso es un mundo que siempre se ha parcializado en la psicoterapia, lamentablemente, tengo que decirlo. No tengo idea por qué, pero bueno, las escuelas distintas se van, dijéramos, separando y se van constituyendo estas dificultades para poder trabajar un buen proceso terapéutico. Y nosotros trabajamos también el duelo, el trauma relacional, síntomas psicosomáticos, ¿no? Cómo aprender a poder vivir y salir adelante en esas situaciones. ¿M? Y bueno, para nosotros, ¿cuáles son las ventajas, ¿no? Los enfoques tradicionales, limitaciones, bueno, que el trauma preverbal, mediante, dijéramos, nosotros sabemos que no solo hablar sirve, ¿no? Nosotros sabemos que hay disociación, somatización, respuesta a congelamiento y trauma preverbal que no va hacia la expresión, sino que va hacia la observación de síntomas en el cuerpo, ¿no? Nosotros vemos la memoria traumática corporal. ¿Dónde va el audio? ¿Perdón? ¿Perdón? Ahí sí. No, nosotros, dijéramos, tenemos acceso a la memoria traumática, regulamos la fisiología, trabajamos estados disociativos severos y prevenimos la retraumatización en la terapia para acompañar y fortalecer otros tratamientos. También nosotros, dijéramos, somos acompañantes de otras terapias. Por ahí vi a don Jimmy. Hola, mi querido, Hola Mariancita, ¿cómo estás? siempre feliz de estar contigo, Marian. Bueno, qué gusto verte, gracias por estar. Yo le pedí a Jimmy que si sería tan amable de contar un poquito su experiencia. Jimmy querido, si tú quisieras compartir algo. Claro, por supuesto. ¿Quieres que lo hagamos de manera inmediata o un reto Sí, más? Como tú no, quieras. vamos conversando un poco porque ya más o menos he avanzado harto en la presentación. Sería súper interesante como tu experiencia para poder compartir de qué se trata realmente la formación y qué es lo que la persona puede aprender a manejar, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Mariam porque nos presentó de la mejor manera que alguien te puede presentar.
que es un libro. Yo encontré el libro de Marianne en una casa en el Willow Willow, donde me llevó mi madre para celebrar su cumpleaños. Y yo me dedico a las terapias corporales, tengo una academia de entrenamiento en gente recibo de toda Latinoamérica, 2.800 personas, hacemos clases en colegios, queremos cambiar la forma en la cual el ser humano percibe la educación física. Muchos de nosotros tuvimos malas experiencias en el colegio relacionándonos con el cuerpo. Habían dos capitanes, nos hacían elegir, y así fue como fuimos discriminando a nuestros compañeros. Creé un método que une el yoga, el capoeira, pilates y otras artes marciales. Y durante 7 años me dediqué profundamente a cambiar la educación física, sabiendo que había algo más profundo, pero sinceramente yo no sabía por qué. Muchas de las personas que iban a mis clases lloraban, se relajaban, sacaban su estrés, pero más allá de la educación física y de poder dar un mensaje lindo espiritual del corazón, no tenía idea. Hasta que llegué al libro de la Marianne. Me di cuenta de cómo está involucrado el sistema nervioso en toda esta herida emocional, en esta carga emocional tan profunda que lleva el ser humano. La otra vez leía algo que era así como el ser humano antiguo, el paleolítico, el cual estamos diseñados, procesaba alrededor de 1.000 terabytes al día de información. Hoy en día son 200.000 terabytes de información. O sea, estamos saturados. Tenemos un sistema nervioso saturado. El haber hecho para la formación y haberme leído el libro de Marianne, para mí fue entender el ser humano quizás de la manera más profunda que puede ser, con sus emociones, con la relación que tiene consigo mismo y para con los demás. Si pudiera hacer esta formación de nuevo, si la Marianne me deja, yo voy, porque Sí, es tan es profunda, invitado. es tan significativa. Y ojo, que no van solamente a aprender, esto no es un curso de información si estuviera en Wikipedia. Aquí vas a experimentar, a sentir el cuerpo. Yo en muchas clases me lo lloré todo, me di cuenta de que el abandono de mi padre me había afectado mucho más de lo que yo pensaba, a raíz y que había congelado parte de la musculatura respiratoria. A raíz del curso Marian creé un curso justamente enfocado en la educación física, curso de heridas emocionales en el cuerpo, el cual me ha permitido profundizar más con mis alumnos. Así que yo sé que Marianne es muy buena entregando información y esta media hora seguramente lo ha hecho muy bien, pero créanme que esto es muy vivencial también. Sí, son muchas sesiones que tienen que pasar por todo el proceso, ¿no? Tienen que aprender a tomar puntos en la cabeza, en los pies, en el pecho, en el tórax, en el abdomen, en la espalda. Onda espinal. Sí, es una manera de verdad muy innovadora de poder descargar el sistema nervioso, llevarlo a una sensación de relajación profunda, ¿no, Jimé? Y de soltar, 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 soltar. Sí, claro. Y también lo último que hemos estado conversando, Marianne, que tiene que ver con la urgencia de tratar el trauma de manera temprana. Sí, le estaba Yo me comentando. imagino que acá la mayoría son chilenos, ¿o no? A ver, levante la mano que no son los chilenos. Eso, ahí están todos mis comedores de empanada. Bien. Amigos, Chile es un país como de esta película Jumanji, ¿se acuerdan? Un día hay terremoto, otro día hay temblor, tsunami, tantas cosas. Dios, Es un sí. país de personas de mucho esfuerzo, pero de mucho trauma. Y la verdad es que una minoría muy pequeña logra superar ese trauma. Por lo general los más inquietos, los más curiosos y los que tienen más recursos, digámoslo como son las cosas. La gran mayoría piensa que la vida es así. Y no, la vida no es así. Así es como te dejó el trauma. Y eso te condiciona mucho. Por lo cual
Yo solamente vengo a dar testimonio de lo poderosa de esta formación, el increíble material actualizado que van a tener, eh, y seguramente me van a ver en algunas de las últimas sesiones porque quiero ir a practicar de nuevo, tengo mucho que ir a practicar. Así que nos vemos por ahí por Santiago. Sí, esta formación que estamos terminando ahora fue Santiago Valdivia, ¿ya? Ah, ok. Y la próxima es Santiago Concepción. Estamos armando, siempre tratamos de armar grupos y después va a ser Santiago Serena. Siempre estamos tratando de desplazarnos, ¿no, Jimmy, por distintas partes? Porque, como les decía, la verdad es que no hay terapeutas especializados en trauma, no los hay. Y si los hay, son muy especializados y no sé si tan accesibles. Entonces nosotros nos hemos focalizado como dentro de nuestro quehacer como ser humano, pensar en que sí es importante que hayan traumaterapeutas en distintos lugares. Tenemos en Quilpué ahora, el Jimmy está bueno, Jimmy se maneja muchas más cosas más con su señora, con Kira, pero por lo menos él está, imagínense, tantas personas que él puede ayudar con eso. O sea, la idea es realmente generar un espacio, dijéramos, de colaboración. En esta formación, dijéramos, tenemos dos modalidades. Una que es en camilla, ya que es el PHP y que la persona tiene que venir durante, eso es lo que está diciendo Jimmy, que quiere repetirse los prácticos. Tenemos Sí. dos prácticos que son, no se pueden no hacer, porque te queda incompleta la formación. Necesitas hacer los dos prácticos, que son, dijéramos, para tratar distintas formas de reorganizar el sistema nervioso, ¿no? Y descargarlo. No solo son psicólogos, son cualquier persona. Tenemos abogados, tenemos jueces, como les decía, tenemos terapeutas, tenemos especialistas en distintas áreas, porque en realidad es como, ¿cómo lo podría decir, Jimmy? Es como una filosofía de comprender, es un paradigma en que nosotros no estamos. eh, Tenemos ahora, claro, va a entrar una kinesióloga, una nutrióloga viene en este nuevo grupo. De México, viene gente de México también, va a venir. Y acá hay una persona que hace una pregunta, disculpa Sí, Marian, que sí. dice, ¿las intervenciones son solo presenciales? ¿Se puede aplicar algo en formato virtual? Sí, claro, ¿te acuerdas? Todos los sopáticos es virtual y algunos Todo lo puntos somático es también. virtual. Yo hago clases virtuales. Tengo, como decía, 2.800 alumnos y hago clases grabadas. Y todas esas clases se hacen, hay mucho de este conocimiento que se puede aplicar de manera virtual también. Perdona, el perrito ahí. Claro, no, en realidad, o sea, en el curso tienen que venir dos presenciales, pero en general hay mucha intervención que se hace online. Sí, en Quilpué tenemos, si ustedes entran a la página, ¿no? www.institutoneurociencias.cl y usted entra a terapeutas, va a encontrar el nombre y el WhatsApp de la persona de Quilpué, ya que se llama Jessica. Usted entra a la página, va a ver personas en San Fernando, en La Serena, en Arica, en Santiago, en Quilpué. Tenemos varios tipos de personas en muchas partes. Entonces solamente se los voy a poner aquí en la página. Instituto Neurociencias. .cl. ¿M? Ahí encuentran toda la información en la formación. ¿M? Y claro, nosotros podemos hacer intervenciones online. De hecho, para la pandemia hicimos muchas cosas, ¿no? Y lo que interesante de PHP, de esta formación, que tengo que decirlo, no sé qué opinas tú, Jimmy, es que yo no soy de Quilpué, estoy aquí en Santiago, ¿ya? Pero, por ejemplo, si usted es especialista en algo, porque nosotros el holding point es como la base neurofisiológica. Entonces, cualquier práctica que usted tiene puede como darle soporte. Es como a la intervención que la persona ya hace, le agrega un contenido que, no, que le va a facilitar y que va a formar muy poderosamente una estructura de trabajo. ¿No? Porque tienen que estudiar harto y nosotros tenemos una biblioteca de contenidos, las clases quedan grabadas. Yo como a mí me encanta el tema, yo siempre cada vez que hago un curso distinto, vemos líquido encefalorraquídeo, vemos cómo se afecta la columna, ¿no? Que en ese sentido Jimmy es especialista.
vemos todo lo que son los dolores crónicos, las inflamaciones, ¿no? Que son muy típicos de estos tiempos, como decía Jimmy, porque estamos muy sedentarios, nos movemos poco, hacemos lo mismo todo el día. Y también vemos la disociación, vemos como cosas más profundas que no son... el trauma siempre es tremendo. Yo me acuerdo, ¿no? Que Jimmy había tenido un accidente, por ejemplo. ¿Te acuerdas con la tabla de surf? El pobre llegó así con un... Ay, qué terrible. Eh, claro, sí, pues el Jimmy le mandan un saludito aquí. Dice, quería Marian, de verdad que se nota cuando entregamos con vocación lo que sabemos, lo que aprendemos en la vida, los frutos son parte de esta ecuación y lo he podido evidenciar, compartir con la tribu Flowplan. Gracias, Jimmy. Es para ti, Jimmy. Entonces, realmente las personas llegan, mucha gente de la que se forma, diría yo, que llegan con cosas, ¿no? También Jimmy llegó con un accidente primero de la tabla, la otra vez llegó con lumbago, o sea, a uno le van pasando cosas en la vida y que va teniendo que resolver. No sé, la señora de Jimmy está en una cesárea, volvimos de vuelta a trabajar cesárea, se trabajan las cesáreas, se trabajan, dijéramos, entonces no es una pura técnica para, o sea, no hacemos la misma técnica para lo mismo, porque cada cosa que sucede en el cuerpo hay que tratarla en forma especializada, sobre todo lo que es medicina manual, que sería este caso, ¿no? Que es el movimiento de las vísceras, que es como la incorporación de la musculatura congelada, como dice Jimmy, ¿no? Que hay cosas que nosotros no tenemos ni idea que nos pasan y están ahí, puestas en el cuerpo. ¿No? Entonces, ese es la fascia también, claro, por supuesto, también vemos fascia, ¿no? Vemos todo lo que es la modificación de las tensiones en el cuerpo, la postura, etcétera, ¿no? Eso es realmente, hay mucho contenido que ver, las clases quedan grabadas porque en verdad hay que escuchar y siempre se entrega material para cada clase y lo que hacemos mucho también es supervisión, hacemos mucha supervisión. Nosotros tenemos una tasa de abandono en este curso de 0%. Nadie se va de aquí. Se van todos terapiados, ¿no? Y de una manera o de otra. No es como en otras formaciones que te van a cobrar por hacer. Yo estuve en experiencia somática, a mí me cobraban las sesiones que me hacían, ¿no? Yo tenía que hacer una formación aparte para pagar sesión. Aquí no, aquí nosotros hacemos supervisión de casos, vamos, ponemos siempre un par de clases extra. En este curso vamos a estar desde enero a agosto más o menos trabajando full. Eh, no sabría decirte qué es la teología del cuerpo, no lo sé. Realmente no sé, no conozco ese concepto. Entonces, pero sí nos interesa mucho cómo poder ir incorporando que la persona viva la experiencia. Él va a tener que tomarse los puntos. Comienza el 18 de enero. El 18 de enero es online. Alrededor de abril recién vamos a hacer el primer práctico, ¿no? Em, el MDR, dijéramos, es otra técnica que se basa en la neurobiología también, que es la parte que nosotros vemos de fundamentos. El MDR tiene herramientas también. Nosotros les vimos algunas herramientas de MDR. ¿Te acuerdas, Jimmy? En algún momento les pasé un par de Sí, cositas, pero en realidad nosotros somos como más enfocados como a el concepto de entender el trauma en profundidad y separarlo por categorías, ¿no? Y para intervenirlo en el cuerpo, no solamente con puntos, sino que con toques, hay varias formas de trabajar. Eh, sí, nosotros, si ustedes quieren, ¿no? Pueden entrar a la página web, ahí está toda la información. Yo acá les voy a poner la pantallita, déjenme un minutito por si lo quieren, permítanme un segundito. Acá les voy a poner, acá está, esperen un poquito, la tengo por acá. Acá nosotros tenemos, les voy a poner acá, quedan tres cositas que más que si tienen preguntas, ¿no? Las formaciones de enero a agosto, más o menos, empezamos el 18 de enero online, ¿ya? Nosotros tenemos inscripciones con un valor preferencial de 1,5 millones a el 25 de diciembre, el valor total es 1,700,000 o $1,800 internacional. Y en ese link, si usted entra a Instituto de Neurociencias, ¿no? Va a tener lo que es la especialización de curación somática y esta persona tiene su WhatsApp de Ignacio González que él puede, dijéramos, hablarle sobre las facilidades y toda la,
dijéramos, todo lo que nosotros estamos, dijéramos, necesitando para que las personas puedan saber bien la información y tener las facilidades. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué nos interesa a nosotros? Desarrollar competencias específicas, Jimmy. Si algo más se me olvida, nosotros nos interesa que usted aprenda a hacer una lectura corporal. Que usted mire y diga, patrones respiratorios, tono muscular, gestos y posturas, expresiones faciales. O sea, hay mucho que ver, hay mucho que observar. Nosotros nos interesa que usted desarrolle esas habilidades, las necesita, ¿ya? Nosotros Es tenemos... muy importante, Marian, te dejo Dale. interrumpirte un segundo. Es tan importante aprender a leer el cuerpo. Ya, pues. Nos hemos olvidado del cuerpo. Lo hemos dejado como algo accesorio, como si fuera... Es más, lo tenemos, como estamos sentados todo el día, lo tenemos congelado. Exacto. Y es en el cuerpo donde se refleja mucho de este estado emocional y nos da mucha información. Entonces, yo creo que todo terapeuta, toda persona que trata a otras personas, debería de tener este tipo de conocimientos para poder realmente hacer una terapia que sea efectiva, una terapia que sea profunda y que ayude a las personas realmente a salir de sus patrones. Mm. Porque el ser humano crea patrones de movimiento y también de pensamiento. Sí. ¿Y cómo salir de eso si no es yendo a la raíz, al sistema nervioso? Porque cuando alguien me pregunta en el mundo físico, oye, ¿quién hace el movimiento? Todavía la gente cree que lo hacen los músculos. Le digo, no, los movimientos lo hace el sistema nervioso. ¿Quién recluta aquellos músculos, tendones, ligamentos, etcétera, que estén disponibles? Entonces es fundamental entender el sistema nervioso. Exacto, nosotros, bueno, vamos a trabajar regulación del sistema, integración de los reflejos primitivos congelados, reprocesamientos de memorias implícitas, ¿no? Va a tener que aprender a trabajar con grounding, anclaje corporal, conexión progresiva con sensaciones, regulación de ventana de tolerancia, entre las herramientas para la disociación, ¿no? Y nosotros lo que queremos es un cambio de paradigma en las personas que trabajen con nosotros, ¿no? Pasar de lo verbal a lo experiencial, ¿no? La neurociencia valida el abordaje corporal. Ya nosotros no o sea, nosotros somos basados en evidencia, aunque nosotros todavía curación somática tiene un largo camino todavía porque es una técnica que está emergiendo estos últimos 30 años, ¿no? A nosotros nos interesa pasar de la patología al potencial, ¿no, Jimmy? Enfatizar recursos personales, la resiliencia, no solamente psicológica, sino que fisiológica, ¿no? Pasar de un individuo a un sistema, ¿ya? Que sea aplicable en familia, en comunidad, organizaciones. El Jimmy, por ejemplo, ya está trabajando con una comunidad. Ya tenemos otra alumna en otro país que está haciendo otra formación. Nosotros somos formadores de formadores, por decirlo así. Eso es como porque a mí me encanta hacer clases, entonces me aplico. Y bueno, buscamos nuestro gran desafío de pasar de la curación a la prevención. ¿M? Y bueno, ya tenemos bastantes, gracias a Dios, ya tenemos, dijéramos, las intervenciones somáticas, la OMS en el año 2022 ya la recomienda para el trauma colectivo, imagínense, y dijéramos, tenemos terapias corporales ya para el trauma estrés complejo, y el manual del CIE-11, ¿no? Que es el que se trabaja en hospitales, y el manual diagnóstico, reconoce las dimensiones somáticas del trauma, entonces ya no es como una bola de la cosa del cuerpo, no. Nosotros ahora tenemos oportunidades únicas, ¿no? Vamos a llenar un vacío crítico, un sistema de salud que necesita realmente estos enfoques porque no tenemos acceso a este tipo de terapia. Una alta efectividad, ¿no? Para poblaciones difíciles de tratar, típico paciente crónico en el trauma, típico paciente crónico que ha ido a psicólogo, a psiquiatra, se ha tomado todas las pastillas, no le resulta, porque lo que ese trabajo con el cuerpo, la descarga del cuerpo, tiene que ser a través del cuerpo, ¿ya? Versatilidad es aplicable desde un consultorio hasta una comunidad, ¿no? Jimmy tiene tantas experiencias de trabajo en grupo, ¿no? Innovación, ya Es que usted, yo trabajo con niños del Sename, pues, Mariam. Por además, eso para mí era clave, bueno, para los que no son de Chile, el Sename son las casas de acogida de aquellos niños que tienen padres drogadictos, ladrones, entonces el Estado les otorga residencia. Y son niños muy golpeados por la vida.
y por supuesto que viven con trauma. Y a ellos hay que tratarlos de manera muy especial y muy cuidada y aprender a leerlos, porque son seres humanos que viven en la hipervigilancia. Exacto. A ver cuándo me vuelven a pegar, a ver en qué minuto me llega un correazo. Son, bueno, las personas más frágiles de nuestra sociedad. Sí, nosotros buscamos tener impacto social, ya contribuir a sanar heridas colectivas de nuestros países, tener un desarrollo especializado, no, sí certificamos desde el instituto, es una certificación, uno recibe un diploma, es una especialización hoy día de alta demanda, de reconocimiento, dijéramos, y se integra a la cultura con los saberes ancestrales, las terapias integrativas, ¿no? Y sirve también para la prevención, sobre todo en las crisis futuras que vienen, climáticas, sociales, y bueno, da una cobertura a la población, dijéramos, en distintos segmentos y en distintos lugares y distintos países, ¿no? Y bueno, para no, o sea, estamos justo como en la hora. Entonces, si ustedes tienen alguna otra pregunta, estos son los datos. Como les decía, nosotros tenemos toda la disposición para poder colaborar y ayudar. Siempre lo estamos haciendo. Y cualquier cosa a través del Instituto Neurociencias.cl en lo que es la formación, usted puede encontrar todo, el brochure con todas las terapias. Nosotros incorporamos más de 10 teorías terapéuticas, psicosomáticas, somáticas, de la terapia de las relaciones del objeto. Tenemos distintas líneas de cosas que en realidad la idea es que la persona de verdad tenga una inmersión en la traumaterapia. Sí, sí, en la página web también está mi agenda de consultas, sí, no hay ningún problema. Yo atiendo online y presencial algunas veces. Y dijéramos, pueden también realmente acceder a mucho material, ¿no? Entonces la idea es que la persona con lo que trae pueda además incorporarlo dentro de su quehacer, no en general. eh, Hemos tenido todo tipo de personas, consteladores, ¿qué más teníamos? Hemos tenido muchas distintas personas que de verdad andan buscando un approach, dijéramos, una base. Y esto es lo que hoy día nosotros estamos ofreciendo en la formación. Así que siéntanse bienvenidas las personas que se sientan, como les dije al principio, llamados a Nelly, cuéntenos. Bueno, tengo una amiga de mi hija Ujú, que tiene un diagnóstico de disautonomía. mm, eh, y yo dije, ese es un problema somático de ella, es un problema del alma, hay que socorrerla con urgencia, pero ya la tienen como encasillada en algo de que es psiquiátrico. mm, Y sé que a mí me preocupó mucho ella. Yo trabajo con flores de Bach. He buscado eso justamente para asistir a las personas que tienen problemas emocionales principalmente. Pero a ella le pasan cosas y tiene que ver un especialista, una persona que yo creo que como ustedes, alguien que la tome, porque le sufrió un trauma en una atención con la intubaron. mm. Entonces, ella quedó con una cosa horrible, ahora no quiere que nada le pase por su garganta, no come, no toma agüita. Entonces, ella se va a morir ahí sin Claro. atención. Lo que pasa es que, por eso, o sea, lo que yo les dije el minuto uno y que también Jimmy también a su manera lo aborda, o sea, hoy en día nosotros, la disautonomía es una desregulación del sistema nervioso, es una patología del sistema nervioso, autónomo, sí o sí. Está escrito, dijéramos a veces, como una, realmente como una desorganización que tiene que ver con una cosa de estrés y trauma, ¿no? Y las intubaciones, justamente ayer estaba hablando con una fonoaudióloga que va a participar en la formación, porque estamos, eh, dijéramos, y justamente hablábamos de las intubaciones, y ella contaba de cómo se colapsa, dijéramos, la tráquea, cómo quedan, las musculaturas quedan congeladas, Jimmy, no pueden tragar bien, no pueden, oh, es tremendo. Entonces, sí, hay mucha neurorehabilitación acá y por eso nosotros siempre estamos como invitando a los especialistas que saben más que uno en ciertos campos de trabajo. Uno no sabe todo. Yo le puedo hablar de trauma, pero
no sé hacer ciertas intervenciones que son, dijéramos, de ejercicio, de algunas cosas. Entonces, hemos ido realmente recibiendo, creando una comunidad de soporte entre todos nosotros, porque este es un campo que recién está empezando. ¿No? Recién, yo me acuerdo el año, por ejemplo, 2012, haber hecho un informe a tribunales, Jimmy, justamente por un menor de edad, donde yo tenía que explicarle al juez, estoy hablando 2010, 2012, que en realidad pegarle a un niño en la cabeza de 0 a 3 años era una sentencia para ese niño de un trastorno grave y muerte neurológica y daño cerebral irreversible. Pero yo tenía que demostrárselo con estudios porque no lo creían. No creían que la negligencia y la violencia en un niño podía generar daño neurológico severo irreparable. Entonces, ya ahora los jueces te creen, ya los jueces creen realmente, te creen que sí, porque que la negligencia genera trauma, que genera daño neurológico, que se genera fallas en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Realmente no es así nomás, ¿no? Es sumamente, es un tema muy intenso, muy sensible y muy complejo. Y como les decía, tenemos profesores de colegio, es un tipo de digitopuntura. Sí, es más bien se sostiene el cuerpo, se sostiene un punto en el cuerpo, pero se revisa y se organiza según el estímulo que produce el cuerpo, la respuesta nerviosa del cuerpo. Entonces tú tienes que estar monitoreando eso todo el tiempo. Es bien, hay que estar ahí con muy concentrado, no es, dijéramos, algo que se toma a la ligera, ¿no? Es bien Ya. profundo. ¿M? ¿Y Y, ustedes ven eso también? Me ¿Perdón? imagino, ustedes ven eso también, ¿cierto? Sí, claro, nosotros trabajamos. Lo bueno de este trabajo es que la persona tiene como capas de cosas. Y uno va Ya. desarticulando aquellos procesos para que poder ir como incorporando el trauma, porque a veces tiene muchas capas, emocional, interna, psicológica, cognitiva. En un caso, por ejemplo, un entubamiento es como está sedado, ¿no? Imagínense anestesia, sedación, ya el sistema nervioso no se puede, o sea, uy, les podría hablar toda la noche, ¿no? Es un tremendo tema, así que bueno, Yo le hay digo a que mi decir familia, por favor, así. que nunca me entúen, porque tengo personas cercanas que sienten que le ha quedado mal puesto el tubo y no la deja respirar. Y no Sí, hayan cómo decir. Entonces, dice, con un hilito de aire pude mantenerme porque yo me movía un poco y me sedaban de nuevo, me sedaban más. Y yo no sí, sabía si iba a volver, no sí, sabía si iba a volver a la vida porque ella sentía que ese hilito de respiración fue lo que lo mantuvo con vida. sí, no, por eso Entonces, y yo no, les recomiendo que busquen todo su traumaterapeuta ahí en la página, ahí en toda parte de Chile, gracias a Dios, y que vaya pudiendo ella recibir ayuda. Hay una persona en Quilpué que es acupunturista también y hace ahora holding o depende de lo que vaya necesitando la persona. Tenemos también, justamente la sesión anterior habíamos hablado con una persona que participó sobre su marido, por ejemplo, lo que es intervenciones pre y post quirúrgicas, también lo vemos mucho. Em, Nosotros tenemos una forma de trabajar con el cuerpo para no retraumatizar y el tema de la categoría de trauma sobre violación y todo lo que es trauma sexual es complejísimo, también todas las categorías nosotros las vemos. Si usted entra a la radio Conexión U, que también nosotros tenemos en YouTube, va a encontrar todas las clases que yo doy y que he dado sobre categorías de trauma, etcétera. Carolina, ¿qué duda tienes? ¿Qué duda ¿Quieres comentarla acá o prefieres que ahí pueden hablar con, dijéramos, que tienes alguna duda técnica o qué necesitas? ¿O quieres conversar, dijéramos, Claro, es que entiendo que se está acabando el tiempo, igual he hecho varias preguntas, pero entiendo que no es el formato para responderlas todas. ujú, Entonces, me gustaría tener la oportunidad de hacerlas, porque en realidad yo tengo harta formación corporal ujú. y entonces quisiera como resolver dudas bien específicas, como de qué es lo que voy a aprender realmente en este curso. Sí, bueno, está el programa completo. Mm. Está Sí, lo ultra estaba mirando. completo, sí, tiene todas las teorías, y eso y mucho más. Eso es Claro, pero las formas de completo. intervenir principalmente.
las formas de intervenir, queda como chico el papel porque es como, aparecen como los temas, pero las formas de intervenir no me queda tan claro cómo serían. Como alguien preguntó, ¿es digitopuntura? Eso Podría ser. no, 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 eh, no podría ser. El ah, sostener un punto es sostener un punto en el sistema nervioso en el cuerpo y vas a estar X tiempo hasta que el estímulo ya esté resuelto. Em, Hacemos toque somático también, experiencia somática aprendemos también, ¿no? Y todo lo que es el acompañamiento del trauma. ¿No? ujú. Dijéramos en esa línea. Ahora, si tú tienes muchas otras, que nos pasa mucho con los terapeutas que vienen, está todo el temario está en la página web que les pasé, en www Instituto Neurociencias. Em, Dijéramos, tienes todo o sea, todas las personas que hemos visto que viene el trabajo corporal, por ejemplo, como Jimmy, van a agarrar lo que ellos tienen, ¿no? Y van a incluir esto. Es que nosotros somos como la base. Es decir, tú quieres saber de trauma, perfecto. Tú sabes, ¿qué terapia tú sabes, por ejemplo? O sea, que yo he estudiado Somatic Emotional Processing, Ajá. también me he formado en biodanza y otras cosas corporales. Pero sí me interesan las intervenciones, como comprender, porque la base teórica, de alguna forma, obvio, siempre hay que estar aprendiendo y actualizándose. Sí, No, siempre. no es algo acabado, pero digo como que la base sí la manejo porque aparte soy muy autodidacta y estudio mucho, entonces me he ido metiendo eso a partir de mi profesión, que es la psicología y la terapia corporal. Entonces, un poco como conocer cuáles son las formas de intervenir. Por eso te preguntaba del MDR, que entiendo que acá quizás se toma un poco o no. ¿Qué tan físico es por eso lo online? Si es que se puede trabajar online o conviene hacerlo presencial con los pacientes, etcétera. Lo Bueno, que pasa es que tú vas a tener, o sea, el problema de los pacientes en general, no todo el mundo le gusta trabajar en camilla. No, no todo el mundo le gusta trabajar en camilla. No todo, y PHP es en camilla. ya. Es en camilla, tienes que tener camilla. Porque requiere ciertas condiciones específicas para tomar el estímulo, porque tú estás estimulando el cuerpo, ¿no? Entonces, es todo un proceso que nosotros trabajamos además preparando el cuerpo de esa persona con sales minerales. Es todo un procedimiento para trabajar PHP. En la somática, ¿no? En la somática siempre vamos a tener la línea de Levin, ¿no? El toque, la somática, la sensación sentida, ¿no? Pero a eso tú tienes que agregarle lo que la otra parte de nosotros trabajamos como la parte como de neurociencia y la parte psicosocial, Mm. psicológica, ¿no? Todo lo que es terapia, todo lo que es teoría del apego, todo lo que es, dijéramos, estructuración de la personalidad, tipos de personalidad, y por eso hacemos mucho diagnóstico diferencial. No tienes que aprender realmente, dijéramos, tienes que aprender a poder asumir. Evaluar y Sí, diferenciar. es la clave, o sea, porque nosotros sabemos, nosotros que trabajamos en PHP, por ejemplo, yo sé que Jimmy con todo lo que él sabe, ahora él entiende otras cosas y obviamente que lo trabaja mejor porque tiene una mejor base, ¿no? Mm. Eh, y por eso nosotros buscamos siempre que sean personas de distintas áreas para que tengamos esa conversación multidisciplinaria, ¿no? Porque nosotros sabemos que en realidad la gente no entiende de trauma. No No. sabe lo que es el trauma o cómo impacta el trauma en la vida de la persona, cómo el trauma se esconde en la neurofisiología, cómo el trauma altera. La gente no entiende. Se quedó con el concepto del trauma de, dijéramos, al principio, yo me acuerdo hace años atrás, me preguntaba si me había quebrado un hueso, si tenía algún Mm. problema en los pies, o sea, el trauma era físico nomás, era como un accidente, una caída, un hueso roto. ¿No? Ahora ya estamos un poquito mejor, como que trauma, y estamos muy en la línea del trauma psicológico, pero eso es de 1900 Mm. con Pierre Janet, Claro. más bien de 1893, entonces como que ha pasado harta agua bajo el puente, y lo bueno es que ahora uno se sienta y le dice, mira, este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, veámoslo juntos, ¿no? Está Van de Kock, está Perry, hay un montón en fase que te digo, o sea, realmente. Mm. Entonces, nosotros no es que nos focalicemos, nosotros nos focalizamos en que la persona sepa de trauma, sepa cómo Marian, abordarlo. Sí. a mí me gustaría aportar con este tema que, bueno, a todos nos pega cuando lo escuchamos.
Cada 5 horas se está suicidando un chileno. Bueno, eso es el gran tema. Sí, po. Cada 5 horas un chileno está decidiendo acabar con su vida. Claramente no estamos sabiendo hacerla. Es así de simple. Las herramientas que tenemos hasta ahora no son suficientes. Este es uno de los motivos principales por el cual yo quise estudiar contigo, Mariam. Para, para que no solo sea un maquillaje el asunto. No solo sea ayudar de una manera liviana, sino aprender en profundidad. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y hoy día, como va el asunto, es terrible en realidad. Y bueno, está complicado el panorama. Yo le explicaba al principio, ¿no? Que en verdad la otra vez estaba con el doctor Schneider en Alemania y él mismo en Alemania decía que ya no, o sea, que por más que hiciéramos traumaterapeutas en el mundo, nunca vamos a alcanzar a ser suficientes. Entonces, es una invitación amorosa, realmente les le agradezco mucho a Jimmy también que se haya tomado un tiempecito de su existencia para estar acá. Es una información internacional porque estamos tratando de invitar gente de distintas partes y estamos tratando de hacer una red, ¿ya? Básicamente, estamos tratando de abrir. Tenemos nosotros también mucho tema, como les decía, es una traumaterapia con una visión muy sistémica, ¿ya? Y entre más complejo, más incluimos a la familia y a las redes próximas. Va a depender de la especialización de cada persona. También sabemos que cuando a uno no le queda algo no es suficiente, buscamos un colega que tenga más expertise en un área o en la otra. Ya eso es lo que nosotros buscamos. Pero la base en común, el criterio que tenemos todos es como bien, tenemos hartos psicólogos, bastantes psicólogos que son también, que manejan herramientas holísticas. Tenemos varios. Y actualmente empezamos pronto una investigación sobre trabajos, curación somática con personas en rehabilitación de alcoholismo. Entonces, hay mucho por hacer, en verdad. Están súper invitados a que si tienen alguna duda, le escriban al Ignacio o se metan a la página web y puedan como hacer consultas, todas las que necesiten porque ya partimos el 18. Así que yo les agradezco de corazón que hayan estado. Espero haber podido por lo menos crear un poquito de interés en el sentido de que es importante, es una necesidad. Eh, Estamos queriendo crear esta red de personas que realmente dentro de su profesión y su área de trabajo, como dice Carolina, realmente puedan reforzar su intervención, ¿ya? Y hacerla más especializada. En realidad nosotros ese es nuestro propósito principal. Así que ya estamos ultrapasados, así que disculpen, muchas gracias, muy buenas noches y bueno, un gusto para todos saludarlo y nosotros nos vemos pronto, querido Jimmy. Muchas gracias a todos, un Invitación. encanto poder conocerlos y compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.